Expertos en la mecánica, mi nombre es Nelson Ojeda de soloparamecánicos.com, tu canal en tecnología automotriz. Hoy vamos a hablar acerca del módulo de la transmisión de la computadora del auto, que es la TCM. Así que ven, acompáñame a verlo. Módulo de control de la transmisión. El sistema de transmisión de los vehículos permite que la fuerza y potencia se transfiere desde el motor hasta las ruedas a través de elementos mecánicos. Con la energía suficiente se logrará que éstas desplacen el vehículo en la dirección y velocidad deseada. Ahora bien, el rendimiento y optimización de la energía en movimiento de este viene a estar controlada por un componente electrónico conocido como TCM o módulo de control de transmisión. En este sentido, los fabricantes han logrado adaptar la tecnología a lo que antes eran elementos simples. Este módulo ahora está presente en vehículos de transmisiones automáticas y de caja Triktronic, mejorando el desempeño total del vehículo. Función del módulo de control de transmisión. En la área moderna, los fabricantes se han visto impulsados a diseñar componentes de vehículos cada vez más eficientes, y el módulo de control de transmisión es parte integral del sistema electrónico de los vehículos. Con este han logrado el uso adecuado de la potencia y velocidad. Este módulo electrónico recibe información de la computadora del motor a bordo del vehículo y regula en qué momento preciso realizar el cambio de marcha o velocidad, valiéndose de otros parámetros que señalan la exigencia del momento, sea que esté condicionado por el tipo de terreno, la velocidad, carga o peso transportado. En otras palabras, tomando en cuenta las condiciones de conducción, las señales emitidas por el sensor de velocidad de rotación del motor las recibe la computadora del vehículo. De forma inmediata son recibidas e interpretadas por el módulo de control de la transmisión. Este a su vez le remite las señales al sistema de la caja de cambios, accionando el embrague, y efectúa de forma automática los cambios de marcha según las exigencias requeridas. Claro está, en el desplazamiento del vehículo entran en juego todos los sensores de velocidad y otros que los constructores hayan adoptado en su proceso tecnológico de fabricación. Y el sistema de transmisión estará monitoreado en todo momento, logrando detectar los cambios y el torque que produce con cada cambio de marcha. ¿Qué ocurre si falla el módulo de control de la transmisión? Cuando ocurre un fallo, la TCM no logra interpretar bien las señales de la computadora del motor. Los cambios en la caja de transmisión no logran sincronizarse en el momento debido. Pueden ocurrir atrasos en la respuesta al sistema de aceleración, aunque el pedal esté presionado. O en plena marcha pueden ocurrir intervalos en donde la transmisión del vehículo no responde a la demanda de energía y se sentirá neutralizado en su desplazamiento. Esto a su vez repercute no solo en el desempeño del vehículo, sino también en el confort y seguridad del mismo. El módulo de control de transmisión está diseñado de tal forma que advierte los fallos, llegando a condicionar la velocidad de marcha del vehículo o en algunos casos llegando a bloquear el sistema, según el modelo del vehículo, como medida de protección para que éste no sufra daños mayores, por lo que se deberá acudir a un taller especializado. Adaptabilidad del módulo de control de transmisión. En la actualidad hay una gran gama de vehículos, sobre todo el segmento rústico y de doble tracción, bien sofisticados, los cuales cuentan con cajas de velocidades y sistema de transmisión de varios ejes o acoplamientos. Para ello, el módulo de control de transmisión ha servido para adaptar la aplicación de torques y la funcionalidad de los transejes, logrando que el funcionamiento y transmisión de movimiento sea lo más suave posible. Así que cuando todos los sensores y la electrónica del vehículo actúan correctamente, se logra un funcionamiento armonioso, y en donde los cambios por rendimiento del motor sean aún sobre la marcha casi imperceptibles. Bien, hemos llegado al final de este video. Si te fue de utilidad, por favor compártelo y dale me gusta. Adicional, si tienes alguna pregunta, por favor déjala en los comentarios y con gusto te responderé. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para recibir todo lo nuevo en tecnología automotriz aquí en Solo para Mecánicos.